Y ya estamos con el licenciado Claudio Mate, que es sanitarista y también psicólogo. Bueno, el tema va a dar lamentablemente mucho que hablar, y más en esta última semana y la anterior, ¿no es cierto? Va a hablar acerca de las adicciones y puntualmente el tema es familias adictivas. Y este es tu tema, porque lo dominás muy bien. Por favor, desasnanos a todos. Bueno, en particular el tema de familias adictivas, si es un tema que tiene muchos años de trabajo, yo te diría que es como una de las novedades, como uno de los puntos en los que está haciendo foco hoy lo que se está mirando en el mundo para prevenir este megalombo, que es un problema epidemiológico pandémico. Bien. Yo creo que en este momento es la enfermedad con mayor prevalencia en el mundo. El problema de las adicciones tiene 20% de prevalencia. No hay otra patología que tenga tan nivel de prevalencia, y que es casi un signo de los tiempos, de un mundo cada vez más consumista. Y hay que entender, siempre lo decimos, las adicciones como una expresión aberrante de esta cultura del consumismo. Y por eso ha crecido lo que crece en el mundo, el problema de ser adicto a distintas cosas, pero especialmente en el caso al que nos vamos a dedicar, esas sustancias. Y del otro lado, la salud pública, que busca respuestas cada vez más específicas para este problema, sigue perdiendo por paliza en todos lados, y que está enfocando ese tipo de respuestas, por un lado, que avanza rápidamente, velozmente, que es por el lado de la farmacología. Cada vez se investiga más, y lo que se busca es sustituir drogas que arrastran toda la toxicidad, que arrastra la totalidad de las drogas que hoy se conocen, por sustitutos químicos para el rescate de personas que ya están en cuadros adictivos graves y severos. Hasta allí todo bien. Lo que sucede es que tiene una gran contradicción de tipo ética resolver el problema de las adicciones sustituyendo una droga por otra, sin revisar, y también hay que entender ideológicamente lo que significa no querer revisar los orígenes sistémicos que hay en torno a las drogas. Entonces, por un lado van por esa y del otro lado, como un foco de resistencia, comienzan a mirar obviamente las causales de tipo social, e incluso las que tienen que ver con las familias, tratando de ser cada vez más precisos, que es un punto débil de las ciencias sociales, de darle predictividad a sus estudios, a sus análisis, a la manera en que enuncian o relatan un problema. Entonces han encontrado cada vez más en buscar ciertos enfoques, que podríamos llamar enfoques de riesgo, cuáles son las variables que se repiten con mayor recurrencia en los entornos de las personas que después resultan más vulnerables o con mayores probabilidades de contraer problemas con drogas o alcohol. O sea, por ejemplo, hablábamos hace un ratito, ¿no es cierto? Que quizá el chico que toma o que se droga es como el chivo expiatorio de una familia que puede tener otro tipo de adicciones. Sería esa la lógica de encontrar no solamente el problema de la corteza cerebral que vamos a atacar con otros fármacos para resolver ese problema de los receptores neurológicos que están pidiendo más cocaína, más marihuana, más alcohol, etcétera, etcétera, reemplazar el estímulo de esos neuroreceptores por otras sustancias. No centrarse en el cerebro, sino entender el problema de la drogadependencia como un problema que va más allá de la cuestión neurológica. Entonces, por eso, el capítulo de las familias adictivas tiene que ver con un raconto que se ha hecho desde hace 30 años, tratando de encontrar cuáles son las variables en el funcionamiento, en la fisiología de una familia, dentro de la familia, cuáles son los rasgos que se repiten con mayor frecuencia o casi siempre cuando vos a los 30 o 40 años estás atendiendo a una persona drogadependiente, y vas hacia atrás en su historia familiar y ya se han encontrado y se sistematizan cuáles son esas características, esos rasgos. Por ejemplo, hablábamos hace un ratito del tema de los límites. Familias con enormes dificultades para fijar los límites, y esto va de un extremo a otro. O sea, desde la laxitud de los límites, de la imposibilidad o incapacidad que tiene un padre o una madre de fijar los límites, las reglas del juego dentro de tu casa, cuáles son, hasta el otro extremo de padres que exacerban ese autoritarismo
y van hacia el otro extremo fijando límites absurdos o arbitrarios. Claro, de los dos lados hay problemas. Entonces acá está el tema del equilibrio en los límites. Sí. Los límites tienen que existir, las familias tienen que tener reglas de juego claras, que se cumplan, que se conozcan y que además, digamos, haya un control, un monitoreo de que eso se cumpla. Claro, vos eso es hablas personalidad de los padres. de reglas claras, ¿no es cierto?, Acá hay dentro de la familia. Problema, y también sí. yo pienso que en la educación. Bueno, por eso si, lo que te digo, esto se puede extender. Si, por ejemplo, una maestra no tiene reglas claras para sus hijos, tampoco va a tener reglas claras para sus alumnos. La institución educativa podría ser el segundo ámbito socializador en el que también hay que mirar esto. Y hoy hay un debate muy profundo con respecto a los métodos educativos y estas cuestiones. Entender el rol de ámbito socializador de un lado y de otro. Es decir, la familia tiene un rol, la escuela no tiene el mismo, la maestra claro, no reemplaza la autoridad no de un padre. Esto, no al otro, o sea que también a los docentes los cierran cada vez más, porque el chico, yo me crié en la época, fui adolescente en la época que a las 24 amonestaciones estabas en la calle, te tenías que cuidar. En ese plano podríamos decir que lo que hay es una transferencia que arrastra, digamos, muchos aspectos controversiales del sentido de la democracia. Bien. ¿En qué? Y esto lo va a discutir algunos pedagogos para un lado y otros para otros. No es mi especialidad la pedagogía, pero sé y he conversado muchísimo con ellos y he trabajado en muchos planes educativos dentro del sistema formal de educación. Entonces te van a decir, mira, la escuela y la familia no son ámbitos democráticos, es decir, hay jerarquías. Y si no los hay problemas. En una casa yo no le puedo decir a mi hijo, hoy duermo yo con tu mamá y mañana te toca a vos. Son roles que tienen que estar definidos y hay una jerarquía. Entre el padre y el hijo. Y entonces también se discute en la educación si el mantenimiento de esa jerarquía es iatrogénico, produce una enfermedad o es necesario, y la iatrogenia se produce a partir de que esa autoridad se desconoce o se desdibuja. Entonces, volviendo al tema de las familias, esa cuestión de los roles y las autoridades, cuando están desdibujados, lo que se nota 10, 12 o 30 años después es que aparece como un factor de riesgo dentro de la familia que esos roles y esas líneas de autoridad no esté clara dentro de una familia. Exactamente. Ese es uno de los factores dentro de las familias activas. Charlando porque esto da para mucho más.